Habló con claridad total, no dejó espacio para malentendidos, no usó lenguaje complicado ni simbólico. Dios dijo exactamente lo que haría, palabra por palabra, detalle por detalle. Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos y pasmaos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeríais. Dios advirtió que aunque Él mismo explicara lo que estaba por hacer la mente humana, se negaría a aceptarlo. Y eso es exactamente lo que pasó. Lo dijo, lo profetizó, lo anunció con 2600 años de anticipación. Y cuando finalmente comenzó a cumplirse, nadie le creyó, porque era demasiado imposible, demasiado grande, demasiado contrario a lo que esperaban. Y hoy está sucediendo otra vez. Dios está ejecutando exactamente lo que prometió, pero la mayoría lo niega, lo ignora, lo rechaza, porque sigue siendo demasiado imposible de creer. No fue falta de comunicación. Dios no fue vago ni ambiguo, no escondió la información, la puso ahí, en las páginas de la Biblia, accesible para cualquiera que quisiera leer. Pero la gente tiene una habilidad asombrosa para negar lo obvio cuando no se ajusta a sus expectativas. Pueden leer las palabras y aún así no creerlas. Pueden escuchar las profecías y aún así convencerse de que significan algo diferente. Pueden ver el cumplimiento ante sus ojos y aún así inventar explicaciones alternativas. Ni los líderes religiosos del tiempo de Habacuc le creyeron. Cuando el profeta anunció que Dios levantaría a Babilonia para juzgar a Judá, lo llamaron loco. ¿Dios usando una nación pagana para castigar a su pueblo escogido? Imposible. ¿Dios permitiendo que el templo fuera destruido? Ridículo. Dios enviando a los judíos al exilio. Blasfemia. Habacuc debe estar equivocado. Debe haber malinterpretado la revelación, porque lo que estaba diciendo no tenía sentido según la teología establecida. Pero Dios lo había dicho, y lo que Dios dice sucede, sin importar si la gente lo cree o no, sin importar si encaja con sus doctrinas o no, sin importar si lo entienden o no. Lo que Dios decreta se cumple. Y cuando Babilonia conquistó a Jerusalén, en el año 586 a.C., destruyó el templo, llevó al pueblo al exilio. Exactamente como Habacuc había profetizado, los que se habían burlado quedaron en silencio horrorizado. Dios lo había dicho. Ellos no le creyeron, y sucedió de todos modos, como si Dios necesitara permiso humano para actuar, como si la incredulidad pudiera detener los planes divinos, como si negar la realidad pudiera cambiarla. Pero la obra de Dios avanza sin importar quién crea o quién no crea, y los que se niegan a ver terminan siendo arrastrados por lo que no quisieron reconocer. Y está pasando exactamente lo mismo hoy. Dios dijo que haría esto, y nadie le cree. Jesús profetizó su propia muerte y resurrección múltiples veces. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No podría haber sido más claro. Voy a morir. Voy a resucitar al tercer día, sin parábolas, sin simbolismos, lenguaje directo. ¿Y qué pasó? Pedro lo reprendió. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro escuchó las palabras, pero se negó a creerlas, porque no encajaban con su idea de cómo debía ser el Mesías. El Mesías no podía morir. El Mesías venía a establecer un reino terrenal, a destruir a los romanos, a restaurar a Israel. Morir en una cruz era completamente contrario a todas sus expectativas. Así que aunque Jesús lo dijo claramente, Pedro no pudo aceptarlo. Y cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos quedaron completamente destrozados, perdidos,
confundidos, pensando que todo había terminado, aunque Jesús les había dicho exactamente lo que iba a pasar, les había advertido, les había explicado, pero no le creyeron. No porque fueran malos, sino porque era demasiado imposible de procesar. Y cuando las mujeres vinieron del sepulcro vacío diciendo que Jesús había resucitado, los discípulos pensaron que estaban locas. Lucas capítulo 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Era el tercer día. Las mujeres reportaron el sepulcro vacío, pero los discípulos no lo creyeron, porque aunque Dios lo había dicho, era demasiado imposible. Solo cuando Jesús se apareció personalmente, cuando tocaron sus manos, cuando vieron las heridas, cuando comió delante de ellos, solo entonces finalmente creyeron lo que Dios había dicho desde el principio. Y aún así, Tomás necesitó meter su mano en las heridas antes de aceptarlo, porque la naturaleza humana se resiste a creer lo imposible, incluso cuando Dios mismo lo declara. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Dios dijo en Habacuc que haría una obra tan imposible que nadie la creería aunque se les explicara. Y está haciéndola ahora. Está reorganizando el mundo. Está posicionando naciones, está exponiendo corrupción, está sacudiendo sistemas, está preparando el escenario para el cumplimiento final de todas las profecías, pero la mayoría no lo cree, porque es demasiado grande, demasiado imposible, demasiado contrario a lo que esperaban. Los predicadores modernos siguen enseñando que todo va a mejorar, que vendrá un gran avivamiento, que la iglesia dominará el mundo, que estableceremos el reino antes de que Jesús regrese. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que antes del fin vendrá apostasía, vendrá engaño masivo, vendrán falsos cristos y falsos profetas, vendrá la gran tribulación, vendrá el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Mateo capítulo 24, Apocalipsis. Todas las profecías apuntan a un periodo de oscuridad intensa antes de que Cristo regrese. Pero la gente prefiere creer las versiones suavizadas, las doctrinas cómodas, los mensajes que no requieren sacrificio ni sufrimiento. Y cuando la realidad no coincide con esas enseñanzas, la niegan, inventan excusas, reinterpretan las profecías. Hacen cualquier cosa excepto admitir que Dios dijo exactamente lo que iba a pasar y está pasando. Dios dijo que en los últimos días vendría gran engaño. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios lo dijo claramente y está pasando ahora. Iglesias enteras apostatando, aceptando doctrinas que contradicen directamente la palabra de Dios, negando verdades fundamentales, abrazando el relativismo moral. Pero cuando lo señalas, te acusan de ser negativo, de ser divisivo, de no tener amor, porque prefieren el engaño cómodo a la verdad incómoda. Dios dijo que vendría persecución masiva contra los cristianos. Juan capítulo 16 versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rende servicio a Dios. Dios lo dijo, y está pasando. 360 millones de cristianos viviendo bajo persecución severa ahora mismo. 13 cristianos asesinados cada día por su fe, iglesias siendo quemadas, creyentes siendo encarcelados. Pero en Occidente, la mayoría de los cristianos viven como si nada estuviera pasando, como si las advertencias no aplicaran a ellos. Dios dijo que vendría un sistema económico global donde nadie podría comprar ni vender sin una marca específica. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hace 50 años esto parecía imposible. Hoy la tecnología existe. Identificación digital, monedas digitales, sistemas de control total, todo está siendo implementado. Pero cuando lo mencionas, te llaman conspirador, porque aunque Dios lo dijo, es demasiado imposible de creer. Dios dijo que Israel sería restaurado como nación después de 2000 años de no existir. Ezequiel capítulo 37. Y en 1948 sucedió exactamente como fue profetizado. Los que vivieron antes de ese año dijeron que era imposible, que nunca pasaría, que era solo simbolismo. Pero Dios lo dijo y sucedió. Y ahora los mismos que niegan las profecías actuales usan a Israel moderno como prueba de que Dios cumple su palabra, mientras simultáneamente niegan que Él cumplirá las otras profecías que todavía faltan. La obra que Dios está haciendo ahora es exactamente la obra que prometió hacer. No es diferente, no es modificada, es exactamente lo que dijo. Reorganización completa del orden mundial, sacudida de todo lo que puede ser sacudido, exposición de lo oculto, separación del trigo y la paja, juicio sobre sistemas corruptos, purificación de su pueblo, y después de todo eso, restauración gloriosa cuando Cristo regrese. Dios lo dijo, está en la Biblia, y está sucediendo exactamente como fue profetizado, pero nadie le cree. Porque sigue siendo demasiado imposible, demasiado grande, demasiado aterrador. Así que inventan otras interpretaciones, espiritualizan las profecías, dicen que ya se cumplieron en el pasado, dicen que son simbólicas, dicen que no debemos tomarlas literalmente. Hacen cualquier cosa excepto aceptar que Dios dijo exactamente lo que quiso decir y está haciendo exactamente lo que prometió. Si estás viendo esto, es porque eres parte del remanente que sí cree, que ve con ojos abiertos, que acepta que Dios dice la verdad incluso cuando es imposible de procesar con lógica humana, que está dispuesto a prepararse para lo que viene aunque la mayoría lo niegue. Suscríbete a este canal porque la verdad necesita ser proclamada incluso cuando nadie quiere escucharla. Comparte este video con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Comenta si reconoces que Dios está cumpliendo exactamente lo que prometió, aunque la mayoría lo niegue. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, Dios lo dijo, y se cumplirá. Con o sin tu creencia, con o sin tu aceptación. Lo que Dios decreta sucede, y los que se negaron a creer serán arrastrados por lo que no quisieron ver venir. Pero tú no tienes que ser parte de esa mayoría ciega. Puedes elegir creer lo que Dios dice, aunque parezca imposible. Puedes elegir prepararte, aunque otros se burlen. Puedes elegir estar listo cuando lo que Dios prometió finalmente se manifieste completamente. Noé creyó cuando Dios dijo que vendría un diluvio y construyó un arca mientras el mundo se reía. Cuando comenzó a llover, los que rieron se ahogaron. Noé y su familia se salvaron porque le creyó a Dios cuando nadie más lo hizo. Lot creyó cuando los ángeles dijeron que Sodoma sería destruida, y salió de la ciudad mientras sus yernos se reían pensando que era una broma. Cuando llovió fuego del cielo, los que rieron fueron consumidos. Lot y sus hijas se salvaron, porque le creyó a Dios cuando nadie más lo hizo. Los discípulos finalmente creyeron después de ver a Jesús resucitado, y dedicaron sus vidas a proclamar lo que Dios había dicho y cumplido. 11 de los 12 murieron como mártires antes de negar lo que habían visto.
porque finalmente creyeron lo que Dios dijo, aunque al principio les pareció imposible. ¿Y tú? ¿Vas a creer lo que Dios dice o vas a esperar hasta que sea demasiado tarde para prepararte? Porque viene un momento donde la puerta se cierra, donde las decisiones se vuelven permanentes, donde ya no hay tiempo para cambiar de posición. Dios dijo que haría esto y lo está haciendo, exactamente como lo prometió. Y aunque la mayoría no le cree, eso no detendrá el cumplimiento. Solo determinará quién estará preparado y quién será tomado por sorpresa. Esto apenas comienza.